Tlaloc, dios de la lluvia, el rayo y la eclosión. Representa la nube y el agua como elementos dadores de vida. Deidad de vital importancia para los pueblos mesoamericanos, sobre todo en relación con la producción de los alimentos. Por su relevancia fue representado de diversas maneras a lo largo de la historia, en códices, pintura mural, vasijas y figuras de piedra. El monolito de mayores dimensiones fue hallado a un costado del arroyo de Santa Clara, en el poblado de Coatlinchan, a 40 kilómetros al este de la Ciudad de México. El Tlaloc, sepultado por el tiempo en posición horizontal, fue excavado y reconocido por el arqueólogo Leopoldo Batres en 1903. Al director de la construcción le fue encomendado el transporte de las piezas que se iban a exponer en el nuevo museo. La más importante de ellas era el monolito Tlaloc, dios de la lluvia, con un peso de 167 toneladas y que yacía en el pueblo de Coatlinchan. Se trasladó a la Ciudad de México en 1964. Al ser expuesto a la intemperie en una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, el Tlaloc se convertiría en una de las referencias más importantes y conocidas del Museo Nacional de Antropología. En el momento mismo en que Tlaloc entraba en la Ciudad de México, la lluvia caía como cortina y dosel adecuado al dios de las nubes y de la fertilidad. Creo que es una de las piezas más importantes, no solo por sus dimensiones, sino por el hecho de estar dando la bienvenida al público que visita el museo. Eso para mí es algo único en las colecciones que resguardamos y es un valor agregado que pocos museos en el mundo podrían presumir. Está considerado el quinto monolito más grande del mundo y como único en su fisionomía, en su estética. Durante 50 años el monolito ha estado expuesto a la contaminación y las inclemencias del tiempo, provocando deterioros y daños a la pieza. Este deterioro dio origen al proyecto de restauración y conservación del monolito, a cargo del licenciado Sergio González García, coordinador del Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología. Cuando planteamos esta intervención de restauración y conservación del monolito, nos dimos cuenta que no existía un registro pormenorizado ni de su material, ni de su técnica, ni su interpretación incluso, ¿no? Entonces, como conservadores nos dimos a la tarea primero de analizar su material y analizar el contexto de dónde salió. Empezamos por el principio, que fue fotografiarlo, pero con un registro de la mejor calidad, plantear el proyecto del escaneo tridimensional para tener certeza en sus dimensiones, en su volumen, en su peso y un registro previo a la intervención. Sí, fuimos a Coatlinchan a recolectar piedras similares con la que fue elaborada el monolito y a observar también el entorno del lugar para ver cómo pudo haber llegado una piedra de ese volumen a ese lugar, ¿no? A mí me llevó a la conclusión de pensar primero la importancia de ese lugar como centro de manufactura de esculturas, puesto que han encontrado en Teotihuacán otras esculturas de gran tamaño que fueron elaboradas ahí y trasladadas desde ahí.
como también la importancia política, cultural de Coatlinchan desde épocas prehispánicas. Estas muestras fueron identificadas junto con una muestra también del propio monolito. Entonces se pudo identificar cuál era una piedra con la misma composición, ¿no?, que la del monolito que está aquí exhibido en Reforma. El objetivo de esto es poder hacer pruebas destructivas en muestras del mismo material, ¿no?, sin tener que tomar muestras del monolito. Estas pruebas destructivas pues serán un molido a nivel submolecular, lo que se conocería como nanopartículas de andesita, para elaborar una pasta de resane, que la tenemos que probar obviamente en laboratorio, en cámaras de envejecimiento, pero esta pasta de resane tendría que ser compatible y estable con el monolito y tendría que poderse remover cuando lo quisiéramos remover. Y es la pasta, digamos, que rellenaría los huecos para evitar que se encharque el agua en el monolito. Durante el diagnóstico del estado de conservación, se identificó como principal factor de deterioro el elemento que el mismo dios prehispánico proveía a los pueblos de Mesoamérica: el agua. En la restauración participaron diversas áreas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Museo Nacional de Antropología y la Universidad Nacional Autónoma de México. Un numeroso grupo de expertos pusieron en marcha una serie de investigaciones y aplicaciones para dar soporte a la restauración y conservación del monolito, conformando un proyecto integral en beneficio del Tlaloc. Tenemos herramientas que nos podrían permitir, mediante una muestra del tipo de roca del cual está hecho, conocer cómo son los poros al interior de la roca, que pueden servir para estudios como lo que se mencionaba de elemento finito, y que con esto se pueda determinar dónde podrían haber fallas desde la perspectiva estructural de este monolito. La parte de digitalización, sí participamos con ellos en términos de cómo se puede manipular esta información y qué tipo de resultados pueden ofrecer estos datos, particularmente en términos de exactitud. Y todos esos resultados, tanto de la morfología como de la estructura interna, como de los estudios desde la perspectiva de mecánica que se le puedan hacer, pueden reproducirse mediante técnicas de manufactura aditiva, 3D printing, para que un usuario pueda llegar a tener una visualización en términos de poder tocar un elemento que tenga, por ejemplo, mapas de colores de dónde podría haber fallas, ¿no? Y que esto sirva para que los restauradores ubiquen exactamente cuáles pudieran ser los puntos de interés para que el monolito siga teniendo la morfología tal cual como la conocemos. En el caso de los monumentos que estamos nosotros interesados en la colaboración con la antropología, pues es esta restauración del monolito de Tlaloc, donde interesa pues la textura de la piedra, y estos son dos partes, que es las imágenes de las fotografías que se adquirieron, pero la textura tridimensional, o sea, la rugosidad, la cosa que uno, cuando pasa uno la mano, se ve que si es más lisa, etc. Y esta textura se puede estudiar, analizar, se pueden sacar ciertas conclusiones de este análisis que pueden dar pistas sobre la erosión, el estado y el avance del deterioro que va sufriendo con el tiempo.
Lo principal fue hacer un registro del estado actual, llamarlo así, en el momento como se encontraba cuando se hizo la aplicación de esta tecnología de barrido láser, lo que nos permitió construir un modelo tridimensional único a través de una nube de puntos. Bueno, se realizaron diversas tomas, alrededor de 48 en este monolito, y bueno, toda esa información requirió de un postproceso de datos para conformar un solo modelo, y paralelamente se hizo un registro fotográfico de alta calidad que va complementando el trabajo de escaneo, y bueno, al final tendríamos un modelo único que puede mostrarnos pues a gran detalle la superficie, que es lo que hay que destacar, que es un levantamiento superficial. Lo importante que hemos visto en el desarrollo de este proyecto en laboratorio es dejar legado documental, en este caso digital, a generaciones futuras. En el caso de la arquitectura, en el caso de los bienes muebles, pues es formar una base de datos con modelos digitales precisos del patrimonio. Lo más interesante fue cuando pusimos luz rasante desde la parte de abajo y pudimos ver en el mastlatl del personaje una serie de grabados de apariencia antigua que están incluso abajo, de despostilladuras grandes que se ven antiguas, ya muy desgastadas, y que forman unos círculos, unas líneas, posibles numerales. Es algo muy interesante que salió a la luz, que seguramente están investigando nuestros arqueólogos, pero no había habido la foto especializada con la luz rasante para verlos claramente y a partir de eso tratar de hacer alguna interpretación, saber si significan algo o con qué motivo fueron hechos. El proyecto que realizamos partió de investigaciones, de datos duros, de registros, de experimentos. Entonces, plantear la intervención desde esa perspectiva ayudó a tener una propuesta fundamentada, identificar las causas, los mecanismos, los efectos de deterioro, y para detener esos efectos, que es lo que notamos, que son las manchas, que son los escurrimientos, no nos vamos a ir a quitarlos, a eliminar los efectos, sino a ubicar sus causas y entonces atacar las causas en la lógica de que eliminando las causas se eliminan los efectos. Nos dimos ya la tarea de implementar la intervención. Decidimos que no íbamos a meterle solventes orgánicos, decidimos usar el alcohol como tensoactivo, agua destilada para limpiar superficialmente con cepillos la superficie, buscar un nivel similar de limpieza en todo el monolito, que es un poco difícil por el tamaño y por los diferentes grados de suciedad que presentaba. Tratar de eliminar los encharcamientos de agua de lluvia, que eran el principal elemento o factor de deterioro, ¿no? El agua estancada en una piedra es como el cáncer de la piedra. Se va a ir transminando el agua, va a buscar frentes de evaporación, va a agrandar fisuras, va a crear canales de desagüe. El agua de la fuente estaba en contacto con la parte baja del monolito y sabemos que las aguas en la ciudad está clorada, pero este cloro puede ser muy dañino para las piedras al absorberse en los poros de la piedra por capilaridad y después secarse, ¿no? Y pueden crecer los cristales de los cloruros rompiendo a la piedra o creando frentes de evaporación. Entonces también nos planteamos bajar el nivel del agua de la fuente para que no esté en contacto permanente con el monolito y darle mantenimiento al soporte metálico, ver el mantenimiento de los elementos estructurales también en la perspectiva de la conservación integral del monolito. Algunas fisuras identificadas que se llenan de agua en la época de lluvias o que están abajo del escurrimiento principal de la tina de la cabeza, fueron resanadas
para evitar que hubiera arrastres de partículas y arrastres de otros elementos, o que la misma agua se metiera y creara que crecieran estas fisuras o las activara. No usamos ningún polímero sintético ni intentamos meter nada que en un futuro próximo pudiera reaccionar de forma negativa o descontrolada, ¿no?, con el monolito. Nos basamos en 3 principios teóricos de la conservación, que es la reversibilidad de los materiales y los procesos que aplicas, la compatibilidad también de estos materiales con el sustrato y su estabilidad a largo plazo. Eliminamos líquenes y musgos, algunos líquenes muy adheridos a la superficie, para lo que tuvimos que utilizar vapor, técnicas pues muy directas, ¿no? Muy directas de limpieza, muy delicadas. Tratarla como si fuera una pieza pequeña, ¿no? A final de cuentas fue un trabajo muy grande, pero detallado. Por último, lo que hicimos fue un registro fotográfico final para hacer la comparación del antes y el después, y después es un parámetro para las siguientes intervenciones. Entonces lo que sigue es poner en marcha un plan de mantenimiento a largo plazo. Estás interviniendo algo muy poderoso, como la gente lo ve, ¿no? Como la gente lo sigue viendo, respetando, admirando o temiéndole. Uno mismo se impresiona al acercarse, al tocarlo, al subirse, es como una montaña, ¿no? Entonces cuando estás allá arriba sientes todo el trabajo que tiene atrás, el trabajo también de traerlo para acá y ponerlo en donde está y que sea una referencia urbana, ¿no? Eso te crea ciertas protecciones, ¿no? Y tener respeto pues a lo creado por nuestros antepasados, ¿no? Tlaloc, el dios mesoamericano de la lluvia, que según los mitos habitaba en el Tlalocan, se renovó después de 50 años para recibir en plenitud al público que visita el Museo Nacional de Antropología.